me habla una amiga que trabaja con Sabater y me dice, oye, Tatiana, dice Sabater que deberías contar esta historia. Me junto con Random House y me dicen, hay que contar esta historia ganadora. Y yo decía, ¿y si no ganamos? ¿Será historia que quieran todavía contar? Querían que firmáramos un contrato y yo decía, ¿cómo firmo un contrato si no ganamos? Y ellos decían, es que la historia en sí es una historia ganadora. Me tembló la mano, debo decir, finalmente salimos adelante, hicimos el compromiso de hacer este libro y yo les decía, no tengo el tiempo para hacerlo de la forma tradicional. Y la verdad es que quien se quiere encajonar en las formas tradicionales ya no es quien cabe en este nuevo mundo, y menos en este nuevo México. Y en eso me dijeron, Tatiana, hay muchas maneras en lo que lo podemos hacer. Te ponemos a alguien con quien puedas estar hablando y platicando, grabamos, transcribimos, te lo regresamos, corriges y así vamos haciendo esto. Y por eso, como dice Malú, el libro se siente como platicado. Es una historia narrada donde va platicándose. Y les digo yo que si lo leen en la mañana parecería que están tomando un café conmigo, si lo leen al mediodía una jamaica y si lo leen en la noche un tequila o una cerveza. Entonces, gracias a Random House, y debo decir nomás, ya han hecho varias reimpresiones, hay una corrección que queda pendiente en la página 168, en donde viene algo que podemos considerar, la otra traía 3 errores, esta trae ya nomás fe de ratas, le voy a decir, esta ya nomás queda uno, en la página 168, donde dice, de hecho un amigo publicista me confesó al inicio de la campaña que Germán Larrea había contratado a Francisco Ortiz con 70 millones de pesos para destruir la campaña de Andrés Manuel por atreverse a nombrar como senador a Napoleón Gómez Urrutia. Debo decir que el día que lo presentábamos en Monterrey, el 21 de marzo, me hizo saber mi amigo que le había hablado Francisco y le dijo, yo no acepté. Entonces, nomás creo que esto es fundamental tenerlo aquí en la mesa. Ahora sí, me encanta, y aunque no sea un tema del libro, sí se pega con el libro y con este tema de qué hablo yo en el libro. El libro son casi 300 páginas, son 30 capítulos y empezamos con esta parte de cómo me deslindo yo de Acción Nacional, cuáles son los motivos que me llevan a salir de Acción Nacional y que me vinculan de alguna manera en empezar a seguir el camino de Andrés Manuel en el 2006, cercano al desafuero, 2004, 2005. Y aquí me da muchísimo gusto que Alfredo de Anda esté aquí, porque Alfredo sabe lo que es cubrir una campaña en la adversidad, lo que es cubrir una campaña, como decía Malú, desde la foto que se toma para que salgas mal, para que salgas grosero, para que salgas enojado, para que salgas donde se ve vacío. De hecho, le decía yo a Arnoldo cuando empezamos, hay que invitar a que la gente se siente aquí, porque si no la foto será esa y dirá, presenta libro Cloutier en sala vacía. Entonces, por eso le estoy hablando así, ¿no? Y lo digo porque, y ahorita empiezo a decir qué más hablamos en el libro, pero lo llevo a colación de donde estamos. Ahorita que venía caminando, me esperaba una señora a la entrada y todavía hay unos que no superan el resultado del 1 de julio y me dice, qué lástima que lleve ese apellido. La gente cree que nacemos, y esta para mí es la gran riqueza que me llevo de mis padres, que nacemos para cumplir las expectativas de los padres y no nacemos para cumplir las expectativas de nadie, ni tampoco las de los padres, aunque los amemos. Y aquí yo les digo, a mí en mi casa, y esto es la parte que Alfredo no me dejará mentir, nos educaron a ser demócratas, nos educaron a luchar por lo que creemos, nos educaron a no mentir, a no robar y a no traicionar. Y así las cosas, lo que yo hago cuando Andrés Manuel me invita y le digo, Andrés, y voy a hablar de él en el tiempo de Andrés porque no era el presidente, le digo, híjole, tengo muchos, yo decía, híjole, ¿cómo voy a coordinar yo una campaña? Y la neta es que no coordiné una campaña como tal en el sentido estricto de lo que es coordinar una campaña. Hice más trabajo de vocería y promoción, creo que así fue, porque me dijo Andrés, mira, vas a hacer bien poquito, Tatiana. La parte de logística ya está hecha, la parte de las casillas ya se está organizando,
Entonces te comprometes lo que quieras y haces ahí lo que quieras. Es bien poquito lo que vas a hacer. Llego a mi casa y le digo a mi marido, ¿cómo ves? Le digo, me dice Andrés Manuel esto, y me dijo mi marido, ¡ay, qué padre! Yo esperaba que él me dijera, no porque fuera machista ni mucho menos, y que él me dijera, no hombre, qué compromisón, mejor no. Y me dijo, qué padre. En ese momento capté que la decisión era o era el momento de parar de quejarme lo que no estaba dispuesta a seguirme quejando y empezar a tomar acción a favor de lo que yo quería. Y yo quiero un México que cambiara, quiero un México que, aunque ahorita dice Arnoldo, que esperemos que no nos quedemos patinando como nos quedamos con Vicente, que sí avancemos. Él no lo dijo así, lo puso en otras palabras. Yo estoy segura que sí, les diré ahorita por qué, y me voy porque es la parte final del libro. Parte de lo que yo hice es narrar esta historia de cómo fue mi proceso para salir a dar la cara y dejar de quejarme de lo que continuamente nos quejamos los mexicanos y no hacemos nada para cambiarlo. Nos sentamos en el café y a la cuarta taza, cuando ya tenemos que regresar a casa, nos vamos con molestias, enojados y ahora furiosos, y convocan a una marcha ante el fracaso del gobierno de Andrés Manuel a los 4 meses de gobierno. Y están furiosos y no entienden que el país tomó una decisión, y por eso el libro se llama Juntos Hicimos Historia, porque 30 millones de mexicanos decidimos por la vía pacífica y por la vía del voto decirle a los políticos, es la última oportunidad que te doy para avanzar en favor de lo que queremos como mexicanos. Y la otra parte, la parte esta que tiene el mismo derecho que quienes decidimos esto de decir y todo lo que quieran, pero no tienen el derecho de apostar a que nos vaya mal para tener la razón, y que se la llevan invirtiendo, y es parte de lo que aquí contamos también, invertir dinero en fake news y en distorsionar la realidad. Y por eso hablaba yo de cómo escribí este libro. Si decimos plenamente qué es escribir y qué es narrar, y ahí podemos entrar en una discusión que no voy a entrar yo en ella, para eso está la Real Academia, y que distinga A con B, que no es mi chamba. Por eso digo, pero aquí están los que quieren seguir teniendo la razón y jugar y gastar la pluma, el teclado, para seguir diciendo, ¿sí?, que nos equivocamos y que Andrés Manuel es un peligro para México. Y yo lo que aquí narro es cómo muchas de esas voces siguen ahorita hambrientos por tener la razón, y que yo creo que debemos de parar esto y debemos empezar a transitar y entender la parte que a mí más me gusta del libro, que es con la parte final. Yo al final dejo unos renglones en donde viene la tarea personal para cada uno de los 30 millones de mexicanos, y también para los que no votaron por Andrés Manuel, que no lo tienen que comprar para sacar su pluma y su lápiz y contestarse esto. ¿Y tú cómo seguirás haciendo historia? No hay gobierno que pueda solo si el ciudadano común, si cada uno de los que estamos aquí, que le guste, no le guste, que esté a favor, que esté en contra, no hace algo por cambiar el destino de su nación. Pero no solamente el destino de la nación, sino de su estado y de su municipio. ¿Cuáles son las tareas que tendríamos que estar haciendo? ¿Quiénes son mis regidores? Y traer en friega a los regidores viendo qué hacen en favor de lo que yo creo o quiero, de lo que se comprometieron. ¿Quiénes son mis diputados locales, mis diputados federales, mis senadores? Y empezar a hacer que cada quien camine hacia donde queremos que camine, y si no, cobrárselas en la elección siguiente. Ustedes se han quejado de lo que pasa en Guanajuato, y cada vez las cifras, que si son las que dice el gobernador o las que decimos los periódicos o las que dicen los otros, yo no voy a pelear cifras, pero la realidad es que este estado está lleno de hoyos de huachicol y está lleno de muertos también. Y esa es responsabilidad del gobernador actual, del gobernador anterior y de sus alcaldes, y no de Andrés Manuel. Pero es corresponsabilidad de ustedes, porque les volvieron a dar el voto y no los castigaron y los votaron con B grande, que fue lo que el pueblo mexicano decidió hacer, y los votó con B chica para que se fueran a la casa. Y eso es lo que aprendí de mi padre, que el voto era el arma del ciudadano para mandar a su casa a los que no nos gustan y darle la oportunidad a los otros,
y darle seguimiento a los otros según el artículo 89 constitucional, donde el ciudadano es el mandante. Pero si yo no me comprometo a escribir mi propia historia, de poco servirá que los gobiernos hagan lo que les toca. Requerimos pagar impuestos para que nos duela, y cuando me duelen que pago mis impuestos, voy a fijarme qué hacen con ellos, a dónde se los llevan y cómo los gastan. Y ahí es donde entramos para recuperar la dignidad del Congreso. Con mi dinero privado hago lo que me dé la gana. Con el dinero público, austeridad, buen uso, buen gasto y seguimiento para ver cómo lo utilizan. Y esta es parte de la historia que aquí se cuenta de hacia dónde queremos caminar. Una señora me decía, y aquí lo narro también, que ya le había entendido lo que era la cuarta transformación. Y dice ella, ya le entendí. Esta mañana salí a barrer mi casa, mi banqueta, y la vecina tenía un mugrero enfrente, y yo antes le pateaba el bote casi, no el bote de la señora, sino el bote de la basura, y le decía, y dice, porque me daba coraje que ella no barriera. Yo ya entendí que hoy me toca barrer tantito más, y esa es la cuarta transformación, ir más allá de lo que antes iba para empezar a crear un colectivo. Y que ahorita me entregaron una tarjeta, yo lo digo de otra manera, dice, mi país es mi casa. Yo digo que el municipio es la extensión de nuestra casa, y cuando yo cuido mi municipio, me empiezo a cuidar a mí, y la cuido a ella, y cuido a mis vecinos, y empiezo a crear comunidad. Esa es la parte que a mí me encanta de este libro. Y me regreso a la parte que nos decía hace rato quien inició la conversación con estas fake news y todo lo demás. ¿Qué hago cuando me llega esta información? Y es mucho de lo que yo hablo en el libro también, y de esa la reflexión que a mí me gustaría dejarles. Cuando llega toda esta caca que nos llega por WhatsApp, cuando llega toda esta contaminación, a mí me llegan cosas y les digo, me preguntan, yo no les respondo si es cierto o no. Yo les hago preguntas para que le digo, ¿hay alguien que da la cara y te dice quién está mandando esa información? No. ¿Hay veracidad en lo que nos están diciendo en términos de que ya confirmaste las fuentes? No sé. Entonces requerimos empezar a parar las fake news, requerimos cuestionarnos y no pasar información que no es, hasta no tener la certeza de que es, para poder contaminar a los demás. Una manera de parar el ambiente que se crea de rispicidad, el ambiente de que es que no se está yendo, no sé cómo, es parar eso. Yo les digo, y tengo la obligación como diputada de escuchar a muchos, pero sí les digo a algunos, perdóname, pero no soy tu basurero. Cuando tengas algo que comunicarme, de pedirme o exigirme en relación a la diputación, estoy para servirte. Cuando quieras venir a desahogar tus frustraciones, tus enojos y eso, es con el psiquiatra, no conmigo. No soy basurero de nadie, ¿sí? Y esto tenemos que empezar a hacerlo como individuos, porque nos tienen así. Nos mandan fotos que dicen que Andrés Manuel hizo un convenio con la ONU para traer africanos a poblar el país. Ah, chingado, digo yo, ahora resulta que gastó el dinero en eso, ¿sí? Y ahora se los trajo no sé de dónde, y ponen fotos. Y yo les digo, señores, los hondureños tienen color de piel más oscuro también. Entonces necesitamos empezar a despertar, a cuestionarnos, y no quiere decir con esto que avalemos todo lo que hace este nuevo gobierno. Quiere decir que somos ciudadanos conscientes, que tenemos que despertar y empezar a escribir nuestra propia historia y a dar el paso al que yo di y al que yo los invito a dar la cara para que no les vean la cara. Así las cosas, les dejo más que todo tarea. Ojalá lo compren porque está divertido. Ojalá disfruten porque también vienen cosas que van a entender de toda esta desacreditación que se armó para decir que Andrés Manuel era un peligro para México. Y yo sí creo que es un peligro para México porque ha tocado los intereses que habían sostenido a este país inmovilizado de alguna manera y que lo tenían en otro tipo de huachicol o secuestro. Y eso es peligroso. Y es peligroso cuando los cambios se dan de forma radical. Y aquí es, como dice aquí nuestro compañero que nos antecedió, habremos nosotros de estar pendientes para que estos cambios se hagan de una forma hacia donde nosotros queremos, y en eso sí tenemos que dar seguimiento para ver
cómo gastan mis impuestos, cómo se utilizan bien o no, pero desde lo local y no seguir quejándonos en un café. Yo tomé una decisión y esta la comparto también aquí y por eso acepté coordinar esta campaña de no quejarme más de lo que no estoy dispuesta a cambiar. Los invito a no quejarse, sino a actuar, y si se van a quejar, pregúntense si están dispuestos a hacer algo por ellos y si no, ahórrense el enojo, la molestia y todo eso que les va a generar el quedarse en la frustración de la propia queja. Muchísimas gracias y ahora sí lo abrimos a que nos puedan hacer algunas preguntas.